Kalinga, y hoy lo tenemos aquí, es una suerte. Contaremos también con el compañero de aquí de Soberanismo de Salamanca, David González Farinero, que va a acompañar la charla. Y nada, sin más preámbulos, os dejo con Juanra y que disfrutéis mucho de la presentación. Bueno, pues como ha dicho Isidoro, me llamo Juan Ramón, para quien no me conozca. En las redes sociales pues se me conoce con el nombre de Kalinga, que es un nombre que me pusieron hace 31 años en India y me gusta mucho, me identifico mucho con él, más que con el DNI. Luego entenderéis por qué digo esto. Y nada, por eso mucha gente pues me llama Juan Ramón Kalinga, ¿no? Juanra Kalinga, que es como lo tengo en el canal de YouTube y en el de Odise, que lo tengo porque muchos de los vídeos que me borran en YouTube pues los podéis ver en Odise. Así que nada, voy a explicaros, como os decía, mi perspectiva desde la ley natural, comparándola con el derecho positivo, para que podamos entender un poquito mejor, porque claro, estamos muy acostumbrados a las leyes, ¿no? A defendernos desde las leyes, y esto yo creo que ayuda a entender mejor la ley natural. Isidoro, no va. Estoy apretando a la tecla correcta. Bueno, sabéis de dónde viene la palabra persona, ¿no? Viene del griego, que es la máscara que usaban los actores en los teatros. Y como sabéis, un juicio, aparte de llamarle negocio jurídico, no sé por qué, negocio jurídico también se le llama un acto. Entonces hay quien representa a un señor de negro, que como le llama Pablo, el señor de negro, que es el juez. Luego los abogados también van de negro, y todos van de negro porque están juzgando a un muerto, juzgan a la persona, no al ser vivo, por eso van de negro. Hay películas americanas, americanas y en el mundo anglosajón, que es el único sitio donde veréis jueces que van de rojo. Ahí sí que están juzgando al ser vivo. Normalmente es por delitos de sangre. Entonces, claro, has matado a alguien, entonces sí que juzgan al ser vivo. Y dices, hostia, ¿por qué unos de rojo y otros de negro, no? ¿Querías preguntar algo? Yo tenía la acepción de persona, personare, en latín para personar, ¿no? Sí, cuando te llama el juez y te dice persone se, lo que te está diciendo es que vaya la persona jurídica. Era un pequeño matiz, que era la máscara. Sí. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas y enseñas el DNI, es lo que ellos quieren, que vaya el DNI, porque el DNI no puede ir solo, pues tienes que acompañarlo tú, para mostrar el DNI. Exacto. Y tú haces la representación de la máscara. En el acto, exacto. O sea, a ver, muchos jueces no se enteran de la película, pero hay algunos jueces que sí. ¿Me entendéis? ¿Muchos no? Muchos no. ¿Cómo estamos ahora? Muchos no se Toda la información que hay. Normalmente tiene que haberse encontrado con alguien que les haya peleado este tema, o que lo hayan estudiado, o que ya por la edad, pues al final, pues hablando con uno, hablando con otro, pues se haya enterado de alguna forma. Pero hay muy poquitos que lo saben. Ya está otra vez el pesado este, joder. Vale, voy a ver si no se bloquea, a ver si hay suerte. ¿Vale? Y si no, dándole la flecha de allí, las páginas, 1, 2, 3... No, Vale. es que no aparece el cursor en el... Vale. Apareciera el rato, pero no aparece. Bueno, pues continuamos, ya resuelto el problema técnico. Vale, pues como os decía, os voy a explicar la ley natural bajo mi perspectiva, y yo lo hago comparando la ley natural y el derecho positivo. ¿Con qué intención? Pues para que sepáis diferenciar lo que es una creencia de lo que es una verdad. Como hemos visto estos últimos años, pues hay muchas creencias que se convierten en verdad. Y no sé si visteis el vídeo aquel donde Felipe González, escoltado por Zapatero y Sánchez, dijo que la verdad es lo que la gente crea que es verdad. Lo dijo así de claro. La verdad es lo que la gente se crea que es verdad. Con lo cual, en resumen, si ellos nos manipulan en la televisión, lo que nos hagan creer, esa será nuestra verdad.
Por eso la importancia de saber la verdad y por eso el conocimiento, el conocimiento de verdad es lo que nos hará diferenciar las dos cosas. ¿Con qué otro objetivo? Con este. Que aprendamos a descubrir quiénes somos de verdad, porque siempre nos han hecho creernos que somos la última cosita del barrio, ¿no? O sea, los templos muy grandes para que nos sintamos pequeños, que vivimos en un universo enorme, en una bolita dentro de otra cosa más pequeña y total, al final sentirnos nada, ¿no? Cuando somos algo muy grande. Y eso es lo que tenemos que empoderarnos, lo que se suele ahora decir de empoderarse. Sé que no me permite sacarlo todo, pero bueno. Como os he dicho, vamos a comparar la ley natural y la ley positiva. Tenemos que saber que la ley natural viene de la ley civil, o sea, es principio y fuente de la ley civil. Por lo tanto, los derechos inalienables que tenemos por el mero hecho de haber nacido, no necesitamos que la Constitución y ninguna ley nos dé derechos, ya los tenemos por el hecho de estar vivos. Lo que pasa es que, claro, los han enterrado con miles de leyes. Luego llegas al juez y te dice, le voy a leer sus derechos. Y la gente se cree que si la juez o quien sea no lee los derechos, no los tiene. Eso es ridículo. O sea, tú, aunque seas un ciudadano, si tú estás como ciudadano inscrito en el Estado, ya tienes los derechos aunque nadie te los lea. Pero realmente, ¿qué están haciendo al leerte tus derechos? Luego te dicen, ¿lo ha entendido usted? Y entender viene de entrar en la tienda, de aceptar el comercio. Con lo cual, lo que haces es aceptar que estás en su jurisdicción. Entonces hay mucha gente que cuando va al juez y le lee los derechos, pues le dice, mire, no hace falta que me lea mis derechos, porque es que yo ya los tengo. Yo ya los tengo por el mero hecho de estar vivos, ¿no? Entonces, aquí en España, por curiosidad, no sé si sabíais que hay más de 100.000 leyes. Más de 100.000. Aproximadamente son unas 160.000. Entre leyes, decretos, códigos, código civil, código penal, código de circulación. O sea, hay más de 100.000. Todas de obligado cumplimiento. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes cumplir una ley si no la conoces? Porque ¿quién se conoce 160.000 leyes? Sí, hasta los jueces cuando tienen que dictar sentencia tienen que repasar los libros para poder hacer las cosas bien. O sea, ¿cuántas vidas necesitaríamos para aprendernos esas 160.000 leyes si hay leyes que tienen 1.000 y pico artículos y hay artículos que tardas 2 minutos en leerlos? O sea, imaginaos, estamos hablando de millones de artículos, ¿no? ¿Quiénes somos ante el Estado? Pues lo que estábamos comentando antes. Bueno, vamos a esperar que se sienten. Sentaros. Buenos días. Hola. Tranquilas. Como estábamos hablando antes, la persona que viene de la máscara, que es la que vamos a representar durante toda nuestra vida, vamos a hacer esa obra de teatro que dura 30, 50, 70, 90 años, dependiendo de lo que dure nuestra vida, pues así durará esa representación. Y persona, como ha dicho antes una compañera, pues cuando vas a un juzgado también te dicen persónese, no te dice venga usted, no, te dicen persónese, porque quieren que vaya la persona, y si vas, que vayas como persona, no como un ser vivo, no como un hombre o una mujer, ¿vale? Bueno, ahora ya puedes ir de 112 maneras, porque hay 112 géneros, o sea que... ¿Por qué quieren que te persones y que lleves el DNI y lo muestres? Porque lo primero que te van a hacer es identificarte. ¿Y qué significa identificar en la RAE? No estoy diciendo yo qué significa identificar, lo dice la RAE, y la RAE, recordemos que es un diccionario privado, que no es nuestro, lo hace alguien que, bueno, no sabemos de quién recibe órdenes, pero está claro que es en lo que se basan para definir el significado en la RAE y en el diccionario jurídico, que luego veremos algunos ejemplos. Entonces dice la RAE que identificar es hacer que dos o más cosas distintas se consideren como una sola. Entonces, cuando nos identificamos con el DNI, según la RAE, ¿qué estamos haciendo?
diciendo que somos lo mismo que el DNI. ¿Y qué es el DNI? Aparte de ser una ficción jurídica, ¿de quién es propiedad? Del Estado. Si decimos que somos lo mismo que el DNI, estamos diciendo que somos propiedad del Estado. Por lo tanto, ¿os acordáis de aquello que dijo la ministra Celaá? No se pensaron los padres que los niños son suyos. Si nosotros somos del Estado, nuestros niños son del Estado. El hijo del esclavo sigue siendo un esclavo. Por lo tanto, por eso la ministra Celaá no estaba diciendo nada, no se había vuelto loca, como mucha gente decía, esa tía se ha vuelto loca, que dimita. Nos estaba diciendo la verdad en la cara. Porque siempre lo hacen. A veces lo hacen con un mes de antelación, otras veces con 10 años de antelación. No sé si habéis visto la película Contagio, pues describieron perfectamente la pandemia esta, ¿vale? O cuando Bill Gates pues dijo que había que hacer un buen trabajo con las vacunas para reducir la población, o Obama, el propio Obama, pues dijo que en 5 años habrá una pandemia que habrá que estar preparados. Yo no sé si es que han sido alumnos de Rappel o no lo sé, pero yo desde luego esa capacidad no la tengo. ¿Qué permite eso? Si somos propiedad de ellos, pues te pueden llevar preso, te pueden multar, te pueden hacer pagar impuestos, lo que quieran. ¿Vosotros qué hacéis con vuestras propiedades? Voy a cambiarme el ordenador, coges, lo tiras a la basura, ¿no? Y te compras otro. Pues ellos hacen lo mismo. Derecho de eugenesia, ¿no? Lo que quieren es que te mueras para no pagarte la pensión. Lo digo a los jubilados, ¿vale? No es que quieran tu bien, no, lo que quieren es dejar de pagarte la pensión. Bueno, vamos a ver más cosas. De esas que tenemos muy adoctrinadas, como digo yo, como por ejemplo el nacimiento, ¿no? Todos cuando pensamos en la palabra nacimiento nos acordamos de 2 cosas. Eso que viene ahora, en una semanita, el nacimiento de Belén, o ese momento tan bonito, cuando viene el niño, la madre emocionada, bueno, la madre no tan emocionada, pero el padre muy emocionado, el niño llorando, pues toda esa escena que más o menos todos hemos vivido, ¿no? Pero sin embargo vamos a ver qué significa la palabra nacimiento en el diccionario jurídico. O sea, para un juez, para todos los juristas, lo que significa es un hecho jurídico que determina la adquisición de la personalidad jurídica. Eso es lo que significa la palabra nacimiento para ellos. O sea, si el juez te está preguntando, ¿usted cuándo nació? Lo que te está diciendo es, ¿cuándo te dieron la personalidad jurídica? O sea, esa partida de nacimiento, ¿vale? Que es lo mismo que la partida de mercancías, cuando vienen los barcos, se hace una partida de mercancía, que realmente es el traspaso de la propiedad de esa mercancía. Entonces el bebé, que viene del agua, viene del vientre del barco, perdón, del vientre de la madre, era para que lo asociarais, ¿no? Entonces hacen una partida de nacimiento para hacer el traspaso de propietario y el padre inocentemente lo acepta y lo firma, ¿vale? Para que entendáis un poquito en qué trampa vivimos. Aquí, bueno, he puesto unas fotitos, ¿no? de ese momento en el que el legajo de nacimiento, que es la única prueba de que un ser vivo ha sido alumbrado, se la entregamos al registro civil, que es otra institución del Estado, donde le traspasamos, junto con la creación de la partida de nacimiento, le traspasamos la propiedad de la mercancía. Por eso la ministra Celaá lo que dijo era cierto. No se había vuelto loca. No estoy dándole la razón, solo estoy diciendo que lo que dijo es lo que ellos creen que es, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sabéis que hay que inscribirlo en el registro civil y eso dicen que es una modalidad de asiento que refleja los hechos y actos referentes al estado civil y aquellos que otros determina según la ley, ¿vale? O sea, no está hablando de vamos a inscribir al niño simplemente por tener un censo, por saber, bueno, lo que nos han explicado que significa censo, por saber, no sé, sus datos, quién es el padre, por si hay algún problema, pues averiguar. No, es un asiento que refleja todo lo que determine la ley. Si os leéis la ley, veréis que lo único que les importa es saber
los datos de la mercancía, coño, me perdona, del niño, que me he equivocado, ¿vale? El peso, para hacer el bono, según el peso, pues entonces el bono que crean de oro, pues es más o menos, para luego comerciar, de darnos un valor, y entonces según el valor que nos den, según lo que haya pesado el niño, pues es la capacidad de endeudarse del Estado, ¿vale? Que luego hablaremos de los bancos y hablaremos de más cosas. Y luego la filiación, que claro, nos han hecho creer que es una cosa, viene del filius, que es el hijo en latín, y claro, es el hijo de la familia, pero resulta que la familia en latín es famulus, que viene de la familia de esclavos. O sea, la familia que conocemos ahora no era lo que todos tenemos en la mente. Cuando se hablaba de la familia en la época romana, se hablaba de los esclavos que tengo. Y el pater era el esclavo más mayor, y los hijos eran los demás. Vamos a ver qué significa padre e hijo. No estoy hablando de religión, ¿eh? A ver, padre, varón que ha engendrado uno o más hijos, ¿vale? Hijo, persona o animal respecto de sus padres. Esto, con el adoctrinamiento que hemos tenido durante tantísimos años, pues puede parecernos normal, ¿vale? Pero si esto lo asociamos con lo que hemos dicho de lo que significa padre, hijo y familia en latín, ahora cuando veamos la pantalla siguiente lo entenderemos mejor, ¿vale? Vamos a ver qué significa progenitor y descendiente. Dice, ser vivo que origina a otro. ¿Eso no os parece más real? No me lo estoy inventando yo, está en la RAE, podéis buscarlo. Podéis tomar nota y buscar todo lo que os estoy mostrando, ¿vale? Y hijo, o sea, descendiente significa ser vivo que desciende en línea directa de otro. Ser vivo. Atar vuestras conclusiones. Aquí está la ficción jurídica, ¿vale? Ficción jurídica o legal. Esto está sacado de la Policía Nacional. Yo no he hecho ahí ningún montaje, he hecho una captura de pantalla y ya está. La he recortado, ¿vale? Fijaros en este detalle. Esto es espécimen. Para ellos somos un espécimen. Esto solo se puede ver con rayos ultravioleta, ¿vale? Espécimen significa muestra, modelo, ejemplar. ¿Eh? Ese DNI tiene un parche holográfico, tinta óptica variable, ventana transparente con grabado láser, grabado de alto relieve, fondo offset de seguridad, imagen láser cambiante, clave numérica de sesión digital, tinta UV para que se pueda ver espécimen. Solo le falta ir a la luna, ¿vale? Pero el carnet en blanco y negro. Perdón, la foto en blanco y negro. ¿Qué os he dicho antes del juez? ¿Por qué iban de negro? ¿Vale? Vamos a ver qué significa persona. Por eso la pregunta de Pablo. ¿Sois personas o sois ciudadanos? Persona, fijaros lo que dice, sujeto de derecho. O sea, cuando tú te defines como persona, cuando dices que eres una persona, estás diciendo que estás sujeto a su derecho, a su jurisdicción. Yo la última vez que fui a visitar a un juez, me pido yo el DNI y me dijo, ¿es usted? Y dije, no ve que es un trozo de plástico, yo soy un hombre vivo. Pero se quedó mirándome y digo, a ver si me refuta algo. Se cayó y no me dijo nada. Claro, ¿qué me iba a decir? ¿Qué le dije ahí? Usted está juzgando a esto. Y yo no soy eso. ¿Vale? Sujeto de derecho, persona física. O sea, le dan la vuelta y cierran el ciclo. Pero yo me puse a investigar y dije, vamos a ver si hay más tipos de personas. Persona física, individuo con capacidad jurídica de ser titular de derechos y de contraer obligaciones. Con capacidad jurídica para ser titular de derechos, titular. Cuando te leen los derechos te los están dando en ese momento, pero después de las seguro que te los quiten. No, usted a la cárcel, usted a pagar, usted lo que sea, ¿no? O sea, eres titular
ahora te saco al campo de fútbol, ahora te retiro porque no estás jugando como a mí me gusta, te retiro la titularidad. Cuando tus derechos son tuyos, la palabra inalienable significa que no es susceptible de comercio. Por eso nuestros derechos inalienables no nos los pueden quitar, porque nadie nos los da, y como nadie nos los da, nadie nos los puede quitar. Esa es la diferencia. Cuando aceptamos los derechos de la Constitución, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de cualquier ley, estamos aceptando ser titulares de derechos y renunciando a los nuestros. Esto es muy importante, ¿eh? Pero bueno, me puse a buscar más personas, dije a ver si hay otra persona, y encontré persona natural. Y fijaros lo que pone, persona de existencia visible. No, es que los demás no son visibles, porque ese es el DNI. Este somos nosotros. Bueno, persona de existencia visible. O sea, ellos, como nos identifican con el DNI, seguimos siendo una persona de existencia visible, pero sujeta a su derecho. Porque esto no cambia. Podía poner hombre o mujer de existencia visible, no, persona. No verás en el diccionario jurídico en ningún sitio que hable de hombre o mujer. En ninguno. De hecho, en la Constitución solo está en el artículo que habla sobre el matrimonio. Seguramente ahora lo quitarían. No lo habrían puesto. ¿Vale? Pero en aquel entonces, en el 78, sí que lo pusieron. Vamos a ver, más personas. Persona jurídica. La persona jurídica somos nosotros. Lo que pasa es que ellos, para diferenciarnos, dicen, no, tú eres la persona física y la otra persona, las empresas llaman persona jurídica. Yo me pregunto, ¿qué es que la empresa no es física? Tiene una nave, tiene sillas, tiene mesas, tiene coches, lo que tenga, ¿no? ¿Qué es que no es física? Pero ellos para mantener el engaño nos hacen esa diferencia. Pero claro, si nosotros somos una ficción jurídica, que también somos una persona jurídica, si no, no tiene sentido, ¿vale? Entonces dicen, institución dotada de personalidad propia e independiente. Por supuesto, eso una empresa no puede serlo, porque la empresa es dependiente de sus administradores. El único que tiene personalidad propia, independencia y plena capacidad es un ser vivo, haciéndole creer que es una persona, ¿vale? Pero eso se dice que está creada por las leyes. Efectivamente, en la partida de nacimiento, que es la persona jurídica, se está creada en base a la ley. ¿Comprendéis? O sea, nos dicen la verdad en la cara, pero hay que mirarlo con la perspectiva correcta. Bueno, derecho positivo. Hemos hablado al principio de derecho positivo y derecho natural, pero mucha gente dice, ¿qué es el derecho positivo? Pues vamos a ver qué dice el diccionario jurídico, ¿vale? Podrían haber puesto el conjunto de leyes del Estado o algo así, ¿no? Pero fijaros lo que pone, derecho establecido en normas jurídicas por oposición al derecho natural. En la RAE, la octava acepción de positivo significa lo contrario a lo natural, pero lo han puesto en la octava, porque la RAE sí que lo mira la gente. Aquí, como no lo mira, te lo dicen como el diccionario jurídico no lo mira nadie, pero en la RAE también está puesto. Buscáis la palabra positivo, creo que es en la 8, lo contrario a lo natural. O sea, que cuando nos hablan esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo para la sociedad, que lo dicen muchas veces, lo que nos están diciendo es no vayas por el derecho natural, ves por el derecho positivo, porque esto es lo bueno para el Estado, no para nosotros, es bueno para su jurisdicción, que es el derecho positivo. Y por último, vamos a ver qué significa ficción, ya que hemos hablado tanto de ficción jurídica, ¿vale? Pues dice acto o efecto de fingir, invención o cosa fingida, clases de obras literarias, pero también nos pone ficción en derecho o ficción legal, pero lo pone en la última, ¿la veis? Para que la gente no lo vea. Dice, ficción que introduce o autoriza la ley o la jurisprudencia en favor de alguien. Y ponen un ejemplo.
cuando al hijo concebido se le tiene... Claro, esto con todo lo que nos han lavado el cerebro puede parecer, claro, es para proteger los derechos del que todavía no ha nacido, ¿no? Del concebido. Pero ya hemos visto que se han atrevido hasta a sacar una ley para quitarle los derechos, con el argumento de empoderar a la mujer y que decida sobre ella, que realmente no sabe lo que está haciendo, pero sin pensar en el que no ha nacido todavía y que no puede decidir ni defenderse, ¿no? Y ponen ese ejemplo, pero hablan de que el hijo, no hablan del descendiente, hablan del hijo, se le tiene por nacido, no dicen alumbrado, dicen nacido. O sea, se le contiene, o sea, se le tiene como que ya se ha hecho la partida de nacimiento, como que ya es hijo del Estado o propiedad del Estado. ¿Comprendéis? Esto es lo que realmente interpreto yo que quieren decir. Pero vamos a ver qué es la ficción jurídica, o sea, la definición de ficción jurídica. Esto también lo podéis buscar y lo veréis. Definición de ficción jurídica. Dice, se denomina ficción jurídica... Siéntate porque no me gustaría que te desmayaras al leer de esto. Porque esto es un poco fuerte, ¿sabes? No, era broma, ¿eh? Era broma, ¿no? Es que siempre os suelo decir, estáis todos sentados, y me ha venido a huevo que estuviera de pie. Dice, se denomina ficción jurídica al procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe. O sea, ¿un DNI qué es? Un trozo de plástico, es que no es más. Y se basan en el DNI para todo. Tú vas a Hacienda, su DNI, oiga, que estoy aquí. Vas a la policía, lo primero que te pide, el DNI. Vas a cualquier sitio, al banco, todo, el DNI, les da igual. O sea, si el DNI fuera solo, pues no haría falta que fuéramos nosotros, si lo único que quieren es el DNI. ¿Vale? Pues dice, pero se desconoce para fundamentar en él un derecho que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica. O sea, en base a una ley, que luego veremos qué significa ley, ¿vale? Ellos, algo que no existe, por medio de un procedimiento, de una técnica jurídica, conforman una realidad y lo convierten en verdad. Pero es una realidad jurídica dentro de su jurisdicción. El otro día un arquitecto estaba diciéndole a un señor que se había hecho una caseta hacía muchos años ya y no la tenía legalizada, decía, es que tú no construiste en la realidad. Y yo me quedé, dije, no, disculpa, él la construyó en la realidad, tú quieres metérsela en la ficción. ¿Entendéis? O sea, porque ellos solamente tienen jurisdicción dentro de sus leyes. Fuera de sus leyes no las tienen. Por eso, cuando un juez, tú no te identificas con ningún DNI delante de un juez, lo máximo, si no has cometido ningún delito grave, evidentemente, si te han pillado matando a alguien no te van a soltar, por supuesto. Pero si tú no has hecho nada grave, lo único que pueden hacer es, como máximo, retenerte 72 horas y luego te tienen que soltar. ¿Qué es lo que le hacen a los inmigrantes que no tienen papeles? Y la gente dice, ¿por qué los sueltan? Porque no tienen papeles. Y si no tienen papeles, no tienen jurisdicción sobre ellos. Por eso ahora, nuestro querido presidente, pues quiere darle papeles a todos los moros que han venido. ¿Por qué? Porque así sí que los pueden arrestar, les pueden cobrar impuestos, les pueden hacer de todo. Y ellos por tener la nacionalidad van corriendo a convertirse en esclavos. Bueno, si van a colaborar con impuestos, pues que allá ellos. Dale un poco de agua al pobre, que se ha atascado. Que ha sido muy fuerte. ¿Eh? No has podido resistir la definición de ficción jurídica. Ya os he dicho que os sentarais, pero lo entiendes, ¿no? Porque bueno, ahora vamos a ver qué significa ley. ¿Vale?
Porque claro, hemos hablado mucho de las leyes y tal, pero ¿qué significa ley? Bueno, pues lo dice el diccionario jurídico. O sea, vuelvo a insistir, no me lo estoy inventando yo. Dice, norma dictada por el Parlamento o Cortes aprobada con ese nombre y siguiendo un procedimiento legislativo, bla, 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 tal, tal. Bueno, voy a resumirlo, lo importante. Norma aprobada con ese nombre que contiene mandatos. Todo lo demás es verborrea. ¿Vale? Norma aprobada con ese nombre, o sea, no es una ley. Las leyes solamente existen las de la naturaleza, que son inmutables. Si tú sales lloviendo te vas a mojar, como no te pongas un paraguas o un impermeable de esos. O sea, esto es una norma, lo dicen ellos, aprobada con el nombre de ley que contiene mandatos. ¿Qué nos han hecho creer toda la vida? Que cuando alguien nos manda algo hay que obedecer, ¿no? Entonces, pues claro, si es una norma que contiene mandatos, pues hay que obedecerlos. Pero vamos a ver qué significan mandatos, ¿vale? Mandato, dice, contrato por el que se obliga a una persona, mandatario, tal. O sea, es un contrato. Claro, si tú aceptas un contrato, te obligas a hacer lo que dice el contrato. Si tú y yo hacemos un contrato de alquiler, tú te obligas a dejarme el piso y yo me obligo a pagar la luz, el agua, tu alquiler y lo que se haya acordado en el contrato. Las partes se obligan, pero es un contrato. O sea, volvemos a leerlo. Norma aprobada con ese nombre, aunque no lo sea, que contiene contratos. Entonces lo dije yo un día a un secretario de un ayuntamiento. Le dije, saca mi contrato, porque tengo que pagar el IBI. Dice, hombre, es que tenemos... Digo, ¿por qué no quieres pagarlo? Digo, porque no me apetece ya. Viéndolo cómo se lo gastan los políticos, no me apetece. Digo, saca mi contrato donde yo acepté pagar el IBI. No sabía qué responderme cuando le expliqué lo que significaba la ley. O sea, ellos dan por asumido que hemos aceptado un contrato, pero ahora la pregunta es, ¿qué contrato es? Pues vamos a verlo. El contrato social. Bueno, pues todavía hay gente que dice, no, pero eso es literatura, eso no existe. Eso es un tío que lo escribió hace 300 años. Y digo, ¿y por qué la ministra el otro día dijo, que venía de Europa y dijo, vamos a reforzar el contrato social con la nueva ley de, no sé qué ley era? O sea, sí que está vigente el contrato social. Lo dijo la ministra el otro día cuando vino de Europa. Entonces, el contrato social, por favor, sentaros, no os levantéis ahora porque os puede dar un infarto cuando lo leamos, ¿vale? Porque este sí que es fuerte, está remarcado en azul lo más importante del contrato social, ¿vale? Me imagino que lo conocéis todos, lo dieron en tercero de GB. Ah, vosotros no fuisteis ese día al colegio, ¿no? No fuisteis al colegio ese día, vale, vale. Bueno, pues dice, el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación de sus derechos y deberes y sus ciudadanos. Lo de ciudadanos viene porque nos quieren meter a todos en las ciudades. Todos los pueblecitos quieren asfaltarlos para convertirlos en más grandes o menos grandes, pero todo ciudades, para que seamos ciudadanos, ¿vale? Te doy la ciudadanía, como haciéndote un favor, ¿vale? Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo, todos estuvimos de acuerdo, ¿no?, cuando nos lo explicaron, el contrato social, están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. No dice de unas normas que todos hacen por una mejor convivencia, no, a las que se someten. Luego veremos qué significa someterse, aunque creo que ya os lo imagináis. Buenas. ¿Puede usted pasar? Dice, el pacto social es una hipótesis de la autoridad política y del orden social. Encima nos dicen que es una hipótesis. Tienes ahí la silla reservada, David. O si quieres ponerte aquí, como quieras. Dice, el contrato social, como teoría política, explica, entre otras cosas, el origen y el propósito del Estado. Luego veremos qué es el Estado. Y de los derechos humanos. La esencia de la teoría, claro, dicen aquí que es una teoría,
Y entonces por eso la gente dice, no, pero eso es literatura, eso no es real. Dice, es la siguiente. Dice, para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad. Por eso cuando hablamos de esclavitud encubierta no exageramos. Lo dice el contrato social. Ese que la ministra dijo que había que fortalecerlo todavía más, porque no se conforman con que nos sometamos y con que renunciemos a nuestra libertad. ¿Qué querrán? De la libertad que dispondría en estado de naturaleza. Acordaros que el derecho positivo es lo contrario a lo natural, ¿vale? Por eso cuando alguien vive así muy en el campo, dice, a veces es bueno, le dicen de todo, ¿no? Un garrulo, un no sé qué, o sea, dicen como que es algo que no tiene valor. ¿Cómo que no? El otro día leí un estudio que han hecho en Finlandia, donde dicen que se ha hecho un estudio con un montón de niños que los llevaban al bosque y dicen que han visto cómo su sistema inmunológico y su macrobiota se ha multiplicado. O sea, están muchísimo más sanos sin haber tomado nada, absolutamente, ninguna medicina, ninguna dieta especial, sin haber hecho nada. Solamente la diferencia con el grupo de control era que habían ido todos los días al bosque, a jugar allí con la tierra, con las plantas, a respirar aire puro. Simplemente eso. Por eso, lo contrario es el derecho positivo. ¿Vale? Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad para hacer cumplir el contrato. O sea, no sé si os acordáis que, bueno, lo repiten casi todos los políticos, pero Pablo Iglesias lo repitió muchísimo. El tiempo que estuvo de vicepresidente decía, hay que fortalecer el Estado, hay que hacerlo más grande, hay que darle más fuerza, porque es lo que nos va a obligar a cumplir el contrato social. Pero Rousseau era jurista y sabía que todo contrato, para ser válido, tiene que tener una puerta de salida, si no se puede anular. Y entonces, para que no se pudiera anular, dijo, del mismo modo, los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean. Una luz, ¿no?, en el túnel. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la trampa? Siempre hablan de personas, de ciudadanos, de individuos. ¡Qué casualidad! Si quieres salirte, ya hablan de seres humanos. Por eso, para poder salirte del contrato o cambiar los términos y condiciones, tienes que declararte un ser humano. Tienes que dejar de ser persona, de ser ciudadano, desvincularte del Estado para poder decir, no, yo soy ya un ser humano. No es que lo soy, ya lo era antes, pero ya he descubierto el engaño y me he desvinculado. Y entonces es cuando estás en predisposición de cambiar los términos de contrato o incluso rescindir el contrato, que es lo que he hecho yo, ¿vale? Bueno, yo y algunos más que hay aquí. Vamos a ver qué es someter, que hablaba el contrato social de sometimiento, ¿no? Bueno, pues lo dice muy claro la RAE, sujetar, acordaros que somos sujetos de derecho, humillar, a veces nos humillan, a una persona, a un ser vivo no pueden si él no quiere, ¿vale? A una tropa, conquistar, subyugar, pacificar un pueblo, ya sabemos cómo pacifican un pueblo, ¿no? A cuchillo y fuego, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué significa el Estado, eso que algunos políticos quieren fortalecer. Dice, un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza. Cuando tú no quieres pagar un impuesto, van y te quitan tu casa. Cuando tú no quieres parar a la policía, pues te detienen y te meten en prisión o lo que sea. Cuando no quieres pagar una multa, pues también te encierran. O sea, usan la fuerza porque os pensáis que no se permite tener armas.
En Estados Unidos, la quinta enmienda permite tener armas a cualquiera. Mientras tú no mates a nadie, claro, cada vez que algún loco, 300 millones que hay allí, cada vez que un loco pues pega tiros, lo mismo que aquí puede ir uno con un cuchillo y matar a 5, pues allí saca el revólver o el rifle y matan a 25. ¿Qué pasa? Que lo sacan en todos los medios. ¿Para qué? Para decir, ¿veis cómo la gente no puede tener armas? Pero si hay 300 millones. Eso pasa una vez cada 10 años. O sea, si contamos otro tipo de muertes, suicidios, asesinatos con arma blanca, o sea, es que es ridículo eso. No estoy justificándolo, evidentemente, ¿vale? Pero lo usan como argumento para decir, no se pueden tener armas. Y de hecho está prohibido. Pero no solamente está prohibido tener armas, es que está prohibido todo. Pararte una avería que tengas en el tejado y te esté inundando la casa, tienes que pedir licencia y pagar las tasas correspondientes, evidentemente. Si no, no te dejan reparar tu casa, que se está cayendo el agua y te está inundando. Tengo un amigo que le pasa eso. Y encima no me la dan porque como estoy en el casco antiguo, me dicen que si tengo que repararlo, tengo que retranquear la pared 5 metros porque no cumple con la normativa. Oye, que solo quiero arreglar un agujero que hay en el techo. Es ridículo. Ah, pues no, te doy licencia, pero tienes que retranquear la pared. Si esa casa lleva 200 años construida así, o sea, ¿por qué tengo que ahora que hacer una obra que valdría 1.000 euros, gastarme 30.000? Porque le apetezca a alguien, ¿no? Pues todo está prohibido. Te vas a pescar y como no tengas licencia de pesca, te vas a cazar, como no tengas licencia de caza, da igual. Conducir, o sea, irte con tu coche, con tu familia a la playa, necesitas una licencia para poder manejar el coche. Somos unos licenciosos. No, se dice así. Se dice así. Derecho positivo, derecho natural. Mucha gente se cree que su coche es suyo, que su casa es suya, que sus hijos son suyos, que sus derechos son suyos. Y yo me pregunto, ¿a nombre de quién está todo eso? De la ficción jurídica, ¿no? Entonces, ¿de quién es? Si la ficción jurídica es del Estado. Todo es del Estado. Han montado un sistema en el cual todo es del Estado. Antes tú tenías una casa y si alguien venía, ¿de quién es esa casa? Pues del hijo de no sé quién, del fontanero o del herrero o de quien sea. No hacía falta nada. Ahora necesitas un papel que esté a nombre del DNI y de esa forma así es del Estado. Por eso te lo pueden quitar. Si fuera nuestro, no podrían quitárnoslo. Porque ya lo hemos dicho, los derechos inalienables no son susceptibles de mercadeo. Pero como no hemos renunciado a ellos, bueno, aquí simplemente quiero hacer un comentario sobre las diferencias entre lo que es el derecho público y el derecho privado, cómo se regula, aquí lo regula el Estado, aquí entre los particulares, la relación aquí es de subordinación y aquí de coordinación, los intereses son colectivos y aquí es individual. O sea, en el derecho privado mi interés prima sobre todo. En el público es en el interés colectivo y no paran de decirlo. No, es por el interés del colectivo. ¿Pero qué significa colectivo? Esa es la pregunta. Normalmente cuando hablamos de colectivo no hablamos de toda la nación. Hablamos de un colectivo, de un grupito de gente. A mí me gustaría saber a quién beneficia el derecho público, a qué colectivo. Seguramente a la banca y a algún otro colectivo más. Ahora veremos por qué. Y cuando se elabora una norma, aquí las hacen las partes por mutuo acuerdo y aquí lo hace unilateralmente el Estado. Él dicta una norma, encima le pone el nombre de ley, como hemos visto antes, y si quieres te gusta, y si no quieres también, pero a cumplirla. Entonces aquí, en el derecho privado, hay una cosa en que mucha gente dice, ya, pero es que sin ficción jurídica tú no puedes hacer nada con el Estado. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Miguel Ángel no tenía DNI y pintó a Vaticano la Capilla Sixtina. Y yo me imagino que le pagarían, no sé cuánto,
ni me preocupa, pero el derecho privado dice que el Estado puede participar en el ámbito privado, pero se tiene que desvestir de su autoridad. Si la Iglesia no se hubiera desvestido de su autoridad, podría haberle obligado a Miguel Ángel a pintar la capilla y luego no haberle pagado. Sin embargo, se desvistió de su autoridad, llegaron a un acuerdo y luego supongo que le pagarían, ¿no? O sea que, ahora ya vamos a hablar de la banca, eso que a ti te gusta. ¿Vale? Esta imagen me gusta mucho porque es que es muy gráfica, ¿no? Los bancos cuando prestan dinero al Estado, no sé por qué siempre llegan menos, ¿vale? Y luego cuando el Estado devuelve dinero siempre llegan más, no sé, es que es muy gráfica. Cada uno creo que sabemos de qué hablamos, ¿no? Vale, relación entre el Estado y los bancos. Fijaros, aquí, esto es una cosa que encontré que me gustó mucho, y bueno, aquí habla de cómo se financian los estados y tal, pero fijaros, los mercados de capitales y las grandes empresas van por libre, tienen otro tipo de financiación. Eso se llama banca primaria y esto se llama banca secundaria. Eso se daría para una conferencia, pero podéis buscar información sobre ello y lo entenderéis. Aquí ellos crean el capital y aquí nos lo prestan. O sea, nosotros nos prestan un dinero sin prestarnos nada y nos hacen pagar interés. Aquí ellos les dan las herramientas para que ellos mismos creen el capital, ¿vale? Pero eso os daría para otra conferencia. Ahora os voy a hablar de impuestos, ¿vale? Ay, no me permite. Bueno, estos son los presupuestos del Estado español para el año pasado, el 21. Y fijaros cuál es la última. Le han puesto el último para que ya pues, no la leas, porque ya cuando ya llevas la mitad ya no quieres continuar. ¿Qué es la deuda pública? Es el cuarto capítulo más importante de los presupuestos. Solamente hay 3 que son mayores que él. El cuarto. Pero no os penséis que estamos amortizando nada, ¿eh? Esos son solo intereses. No se amortiza ni un euro. Por eso la deuda cada vez es mayor. Como no amortizas capital, nunca baja. Entonces cada vez que se endeudan, cada vez que he conseguido 100.000 millones de Europa, ¡ay! Y todos aplaudiéndole, a pagar más intereses. ¿Vale? Entonces ahora con la subida de intereses que ha habido, probablemente en el 2023 esa cifra a lo mejor hasta se duplica. Eso significa que si ahora son casi 100 millones de euros diarios, imaginaros la cantidad de multas, tasas e impuestos nuevos que necesitan sacar para que paguemos esos intereses. No hablo de amortizar capital. Esto es la deuda pública, cómo ha ido subiendo, a un ritmo normal, ¿no? Sobre todo a partir del 2008, cómo empezó a subir, y luego aquí pues también, esto es la deuda, la real, esta es la real. Porque esto es la oficial, pero esta es la real, lo que dicen los economistas que más entienden, ¿vale? Hay vídeos donde lo explican, porque hay muchas cosas que no se tienen en cuenta y por eso hay esa diferencia. Pero no sé si os acordáis de un programa de televisión que hubo una vez, bueno, no era un programa, era un telediario, donde hablaron de la deuda pública, que cada segundo que le decía 1.000 euros, cada segundo. Estaba hablando de crecimiento de deuda, ¿vale? Entonces dijeron, salimos a 35.000 euros, preparen los bolsillos. Eso yo lo tengo grabado. Y entonces, claro, aquí, eso fue hace unos cuantos años, ahora, según esto, son 31, aunque la realidad es esto, estamos hablando por habitantes, ¿eh? Por lo tanto, imagínate el que sean 5 o 6. O sea, le sale más caro pagar la deuda que comprarse una casa nueva, ¿vale? Pero, claro, eso es por habitante. Si vamos al contribuyente, o sea, los que realmente están trabajando, ¿vale? Fijaros las cifras que salen. O sea, pero yo me pregunto, ¿quién tomó la decisión de endeudarse tanto? ¿Fuimos nosotros?
Bueno, Rajoy lo dijo. Es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Claro, es que comemos demasiado pollo, claro. Bueno, aquí hay una evolución de los intereses que se frenaron, aquí se mantuvieron en 30 y pocos mil millones porque los intereses prácticamente se quedaron a cero. Por eso digo que ahora que los intereses están subiendo, esa curva va a hacer así, para arriba, ¿vale? Y ya veremos qué pasa. Por eso están inventando nuevos impuestos. No, es el 0,6, es muy poco. ¿Pero por qué? Tenemos que pagar ahora un 0,6 del salario y nos lo van a quitar antes de cobrarlo, ¿vale? Como decía un amigo mío, me dijo el otro día, dice, es que nos lo hacen de una forma que no podemos hacer nada. Como a ti te llega ya la nómina después de impuestos, pues asumes que cobras eso. Pero ¿qué pasa si nos dieran la nómina en bruto y después de darnos nos dijeran, ahora 800 euros o 500 o 1.500, depende? Tú dirías, ¿cómo? ¿Que este dinero es mío? A lo mejor pasaban cosas diferentes, ¿no? Igual la gente se levantaba y decía, no, hombre, no, me vas a quitar mi dinero, ¿vale? Dicen que España es el país más endeudado de Europa y todas esas cosas, pero fijaros, Estados Unidos todos los años tiene que hacer un congreso especial para decidir cuál es el tope de deuda. Este año, en agosto del 2019 decidieron que se quedaría en 28,4 billones de dólares. O sea, imaginaros, son 20 veces más que nosotros, ¿vale? O sea, que todos los países están endeudados, no solo es España. Todo esto empezó en el gran crack del 29, en Estados Unidos. Fue la primera gran crisis donde, fue planeada también, se suicidó mucha gente también, y luego pues también el presidente pidió mucho dinero. ¿A quién? O sea, ¿por qué un país tiene que pedir dinero a alguien privado? Que ese privado puede crear dinero de la nada, y por qué el Estado no puede crearlo, como lo han hecho siempre. Bueno, pues todo eso es por lo que vamos a explicar después, pero bueno, voy a adelantar un poquito lo que no está explicado en la presentación, ya que tú querías saberlo. En base a la crisis del 29, ese préstamo que pidieron tan grande los Estados Unidos, los prestamistas, la Reserva Federal, que es la que tenía que prestarle dinero, que aunque le han puesto ese nombre, es una banca privada. Mucha gente se cree que es el banco de los americanos, eso es mentira. Es un banco de gente privada que tiene la potestad de apretar un botón y empezar a imprimir billetes. Y yo me pregunto, ¿por qué yo no puedo hacerlo? O cualquiera de vosotros, porque ese señor sí. Y encima nos presta dinero a los estados y tenemos que devolverle dinero de verdad con intereses. No tiene sentido. Pero no lo digo yo, es que lo dijeron varios, ahora lo veremos, ¿no? Entonces, en el crack del 29, cuando prestaron dinero al Estado americano, estos le dijeron, ¿qué me vas a dar de aval? Y entonces los americanos dijeron, bueno, pues podemos darte... Y se quedó pensando, dice, o sea, si ya lo tienes todo. Ya todo es tuyo. Todas las empresas están, ya lo habían dado todo como aval. Y dijeron, solo me quedan las personas, solamente me queda la gente. Y fue cuando nos convirtieron en personas. Ya he hablado antes del bono, que según lo que pesas, por eso está el peso apuntado en la parte de nacimiento. 3,5 kilos, vales tu peso en oro, ¿vale? Eso lo habéis escuchado, ¿no? Entonces crean un bono del equivalente del precio del oro según lo que pesas, y entonces ese bono luego pues es lo que el Estado puede endeudarse. Cuantos más habitantes, más se puede endeudar, ¿vale? Bueno, pues hubo un congresista en 1913 que ya dijo que una consecuencia inevitable de instituir un sistema de reserva federal es que usando ese poder para la inflación y deflación de la economía, las grandes corporaciones tomarían el control de todo. Esto lo dijo hace más de 100 años. ¿Se equivocó? Este sí que era un visionario, ¿vale? No como los rapeles que hemos comentado antes. Y luego él también comentó en
bueno, en el Congreso también dijo que las depresiones serían científicamente creadas y ha sido así. Todas estas crisis, me falta apuntar la del 20, pues todas han sido planificadas perfectamente, ¿vale? Yo me acuerdo, en 2003 tenía una inmobiliaria yo, y bueno, colaboraba con una inmobiliaria, y entonces en 2006 y 2007 nos dijeron que si teníamos propiedades que las vendiéramos, propiedades que fueran para vender, no las nuestras, las que vivimos, ¿no? Porque los precios iban a caer. Yo en ese momento no tenía ninguna propiedad porque yo simplemente colaboraba con una inmobiliaria, pero me extrañó, ¿no? Porque dije, si la economía va viento en popa, y ya veis lo que pasó en 2008, ¿vale? O sea que todo se planifica y solamente desde las altas esferas son los que saben lo que va a pasar. El otro día me comentaron que bueno, pues alguien dijo ya en octubre, se enteró de que todo lo que iba a pasar durante la pandemia, en octubre del 19, ¿vale? Y entonces se lo dijo a la familia lo trató de loco, y no voy a decir de dónde sacó la información, pero luego acertó en todo. Entonces, claro, le dijeron, ¿y cómo te enteraste? Dije, porque estaba planeado, sencillamente, ¿vale? Bueno, es que hicieron el evento 201, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo funciona el sistema financiero mundial? No sé si sabéis que de todo el dinero que circula por el mundo, todas las transacciones, las inversiones en bolsa y todo eso, solamente un 3,5% es dinero impreso, lo que podríamos decir dinero real, ¿vale? El 96,5% no existe. Por eso intentan por todos los medios que pagues por Bizum, con el móvil, con la tarjeta, porque como no hay dinero, si ahora mismo todos fuéramos a sacar el dinero que tenemos en nuestras cuentas, bloquearíamos los bancos, porque solamente hay un 3,5% de dinero. Lo demás es humo, tal cual, ¿vale? Y esto lo pueden hacer porque el resto lo han creado por nuestros avales. Y ahora veremos cómo lo hacen, con más detalle, ¿vale? Se dice, el propio Banco Mundial dijo, hace un año y pico, que había oro en todo el mundo equivalente a aproximadamente unos 9 billones de dólares, ¿vale? Dinero impreso había 4 veces más. O sea, podríamos decir que de cada 4 euros que llevamos en el bolsillo, solamente uno está respaldado por oro. Lo demás es papel mojado, mejor dicho, papel impreso, ¿vale? Y luego los derivados financieros, o sea, todas las transacciones que hay a nivel mundial, rondan los 1.000 billones. Si sacáis los porcentajes veréis que más o menos es lo que os he comentado antes. Bueno, ¿y qué es ese sistema bancario de reserva fraccionaria? Eso que inventaron para que los bancos no prestaran más dinero del que tenían. Porque claro, descubrieron que los bancos prestaban más dinero del que tenían. ¿Cómo alguien puede prestar más dinero del que tiene? Porque en vez de prestar oro, como tú antes ibas y pagabas con monedas de oro o de plata, por lo que empezaron a emitir cheques que luego se convirtieron en billetes. O sea, los billetes es, podemos decir, la evolución de los primeros cheques que hubieron, ¿vale? De hecho, antes ponía, el Banco de España pagará al portador, o sea, era un cheque, era un pagaré. Ahora ni eso. Ahora hasta han separado los euros, o sea, el número del signo euro. O sea, el billete es que no es nada, es que ni siquiera son euros ya. Pues bueno, ¿cómo lo hacen? Pues inventan este sistema. Dicen, pues mira, si tú tienes 1.000 euros, solamente vas a poder prestar 900. Vas a tener que reservar el 10%, ¿vale? Luego ese 10% lo bajaron. Esto es cuando lo crearon, lo han bajado, ahora se está en el 2 o en el 3 o por ahí. Pues bueno, ¿qué pasaba? Yo voy a poner el ejemplo este. Si tú ingresabas 1.000 euros en un banco, era un depósito y esa ley de reserva fraccionaria dice que tienes que reservar el 10% y solamente puedes prestar el 90% de ese dinero que se ha depositado, ya sea por una nómina, por eso están locos, porque tengamos las nóminas en los bancos y que domiciliemos todos los recibos. No te cobramos nada porque te cobren el recibo. Y tú dices, uy, mira qué buenos son los bancos, ¿no? Lo que pasa es que si tú tienes los recibos domiciliados vas a tener dinero ahí y eso les permite prestar
ahora lo veremos. Pero ¿qué pasa? Luego sacan leyes, esos mismos banqueros ya se encargan de que los políticos saquen leyes que impiden, en este caso, sabéis, que aquí en España no se puede pagar más de 1.000 euros en efectivo. Todo hay que hacerlo por transferencia, por tarjetas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces una transferencia, porque si a ti te pagan en efectivo, ellos no tienen el dinero. Pero si te hacen una transferencia de 900 euros a otro banco, porque la tienes que hacer a otro banco, entonces, ¿qué pasa? Eso se considera un nuevo depósito. Un nuevo depósito. Con lo cual reservan 90 y pueden prestar 810 más. Y esto se convierte en un ciclo que al final se repite más de 2.000 veces. Y llegan a prestar 99 veces el dinero inicial que se ingresó. Con lo cual ese sistema que en principio era para reservar el 10%, al final acaban reservando el 1%. Como ahora lo han bajado, pues no, el porcentaje que tienen que reservar prácticamente es ínfimo. ¿Vale? Esta gráfica me gusta mucho porque se ve aquí en forma de una pirámide el oro que hay, el dinero impreso, estos son otros conceptos, y aquí todos los derivados financieros que están circulando por el mundo. Y aquí está representado a nivel de plano el oro, el dinero impreso, y estos serían los derivados. Estos son, bueno, en la figura completa se ven que esto es una casa, y estos son palés de billetes amontonados. A lo mejor aquí cada cuadrado de esos, pues a lo mejor hay 10 palés por 10 palés, y estos son pues montañas, ¿vale? Bueno, pues entonces, en base a esto, ¿qué pasa cuando pedimos un préstamo o una hipoteca? Pues lo que está pasando es que ya sabemos lo que es un pagaré, lo acabo de decir. Es un papel que dice, yo pagaré a Pepito o a Juanita o a quien sea, ¿vale?, de una forma determinada, en un día determinado, tanto dinero, X, ¿no? Entonces, cuando tú vas y pides un préstamo, ¿qué es lo primero que te dicen? Firme la solicitud. Firma esa solicitud. Y ya te la rellenan ellos, y resulta que la solicitud lo que dice es, pagaré al banco 400 euros al mes durante 30 años, o lo que sea, ¿no? ¿Qué es eso? Es un pagaré. Entonces ellos, en base a ese pagaré, lo convierten en un instrumento negociable y crean dinero de la nada. Y te prestan un dinero que lo has creado tú con tu firma. Esto lo han dicho ya, se ha demostrado, o hay una grabación hecha donde se demostró que sucedía así, y resulta que, también nos lo ha dicho gente que trabajaba en bancos, nos lo han dicho personalmente, que es cierto, que incluso gente que lo hacía él, nos lo ha dicho, y con lo cual, yo los conozco personalmente, te das cuenta y dices, o sea que yo voy y pongo mi cara de aval, mi vida de trabajar 20, 30 años para pagar algo que no me han prestado, porque ellos tienen un sistema informático que les permite coger el ordenador, igual que tú creas un archivo nuevo, ellos crean un apunte contable nuevo y te ponen en tu cuenta el dinero que ellos quieren sin tenerlo, porque el sistema informático es como los juegos estos de las pantallas esas que vas evolucionando, o sea, es lo que ellos quieran, o sea, su sistema informático les permite hacer lo que ellos quieran hacer. Entonces, si ellos les permite meter ahí, voy a meter 1.000.000 de euros ahí, ya lo he metido, sin tener el dinero. Entonces, ¿es justo que yo tenga que estar 30 años trabajando para devolver algo que no me prestaron? Pues que cada uno decida sobre eso, ¿no? Entonces, decís, el dinero es totalmente nuevo, que un segundo antes no existía. Pero no lo digo yo. Ahora veremos quién lo comentó. Ay, creo que quité la diapositiva. No, sí, la quité. Quise hacerlo más corto. Hay una diapositiva donde el ex vicepresidente
el vicepresidente, no, porque ya no lo es, pero era vicepresidente del Banco de Inglaterra, lo comentaba. Él lo comentó en una entrevista que le hicieron también, que decía que el dinero aparecía como arte de magia, y lo hizo en la BBC, o sea, lo hizo en directo en una de los medios de comunicación más importantes que existen. Vale, ahora vamos a cambiar un poco de tercio. ¿Os acordáis que antes hemos hablado de la ficción jurídica? Pero no sé si vosotros os habéis dado cuenta de que en vuestra escritura de la casa, en vuestro pasaporte, en vuestro DNI, en vuestra licencia de conducir, siempre han escrito las letras mayúsculas, nunca están en minúsculas. Y yo me pregunto si en el colegio nos enseñaron a escribir de una manera determinada, porque luego en las cosas reales, de prácticas, lo hacen de otra. Su argumento es para que se lea mejor, ¿vale? Pero vamos a hacer un poco de historia. Aquí había otro jurista romano donde desarrolló lo que se llamaba en Roma la disminución de la capacidad jurídica. Cuando alguien era libre tenía la mínima disminución de esa capacidad porque mantenía la libertad y la ciudadanía. Era cuando te portabas bien, pues eras libre y además eras ciudadano, ¿vale? Entonces cuando por circunstancias pues solamente eras libre pero no tenías la ciudadanía, se consideraba que tenías una disminución media de la capacidad jurídica. Por lo tanto, eras libre, podías ir a un mercado, comprar, vender, pero no podías acceder a las ventajas de ser un ciudadano de Roma. Pero cuando tenías la máxima disminución de la capacidad jurídica es porque perdías la libertad y la ciudadanía, o sea, los esclavos. Entonces, esto llegó... Ay, siempre me equivoco. Llegó este papa y dijo, ostras, eso de las letras mayúsculas me gusta. Y entonces creó este grimorio donde determinó que los esclavos y los muertos seguirían llevando las letras mayúsculas mientras la religión cristiana estuviera ahí, la iglesia, ¿no? Y bueno, parece ser que se ha conservado hasta hoy en día. Luego llegó este otro papa que dijo, yo tengo que ser más que el otro, ¿vale? Y entonces creó el Unam Sanctam Ecclesiam, que es eso de una santa iglesia, donde juntó a todos sus amiguetes y dijo, él estaba peleado con el rey de Francia, y entonces creó esto precisamente para decidir lo que ahora vamos a comentar. Él dijo que él era descendiente de Noé, ¿vale? Y claro, como el resto de seres humanos habían muerto en el diluvio, si estaban muertos, pues no podían poseer bienes. Y entonces esa bula se creó precisamente para quedarse él con todos los bienes, o sea, las propiedades, todo lo que tenía la gente, como él decía que estaban muertos porque habían muerto todos en el diluvio, ellos eran los descendientes verdaderos de Noé, pero nosotros no. Entonces yo me pregunto, si nuestros antepasados murieron en el diluvio, ¿cómo estamos aquí? Si realmente tenía razón que todos murieron, que el diluvio existió y todos murieron allí, solamente quedaron la familia de Noé, está claro que todos somos descendientes de Noé. Porque si no es que me expliquen cómo los muertos, los que se ahogaron, tuvieron a sus hijos para luego llegar nosotros, ¿no? O sea, realmente es ridículo lo que hizo, pero hay una parte de la bula que decía, como estaba peleado con el rey francés, dijo, existen dos gobiernos, el espiritual y el temporal, y ambos pertenecen a la Iglesia. El uno está en la mano del Papa y el otro en la mano de los reyes. Pero los reyes no pueden hacer uso de él más que por la Iglesia, según la orden y con el permiso del Papa. Si el poder temporal se tuerce, o sea, si el rey hace algo que a mí no me gusta, ¿vale?, debe ser enderezado por el poder espiritual, o sea, por mí. Y así declaramos, decimos, decidimos y pronunciamos que es de absoluta necesidad para salvarse que toda criatura humana esté sometida al pontífice romano. No sé si os acordáis que cuando había que coronar a un nuevo rey, tenía que hacerlo un alto miembro de la Iglesia. No podía hacerlo cualquier noble de allí de la corte, ¿no?
Y luego llegó este señor y dijo, bueno, ya, joder, se me han adelantado los otros, ¿qué puedo hacer yo? Y entonces dijo, a ver, si ya se han quedado con las propiedades, se han quedado con los cuerpos y tal, solamente nos quedan las almas. Y entonces agregó a esa bula la propiedad del alma. Y es cuando instauraron el bautismo como lo conocemos ahora. Y luego este señor, por lo que hizo fue nombrar custodios de todas las posesiones del Vaticano a los reyes y a la corona británica como custodio de todos los custodios. Por eso la corona británica tenía que estar por encima, sobrepasar a los demás reyes, ¿no? Y bueno, ya vimos que cómo lo hicieron destruyendo al Imperio Español para quedarse ellos como el Imperio Mayor, ¿no? Y nada, pues para terminar os pongo aquí a vuestros amiguetes, ¿no? Que creo que no sé si os estáis dando cuenta porque os los pongo. Sus nombres no solamente están en minúsculas, podéis verlos donde queráis, sus nombres reales están en minúsculas, pero además no tienen apellidos, ¿vale? Isabel Alejandra María, Félix Juan Pablo Alfonso, luego sí, ponen el clan o la dinastía, o si tenía alguna propiedad o alguna relación, ¿vale? Pero no son apellidos como los conocemos de Herrero, es que viene del herrero, del que era herrero, ¿eh? El zapatero, es que era el que era zapatero, su antepasado era zapatero, o sea, todos vienen de un oficio. ¿Quiénes tenían los oficios? Los esclavos, ¿vale? Luego está el nombre protocolario, Sofía de Grecia, Isabel de Inglaterra, o sea, tienen los nombres protocolarios, que esos a lo mejor sí que se pueden poner en mayúsculas, ¿vale? Alberto II de Mónaco, pero fijaros, es que da igual el que busquéis, no tienen ningún apellido, ¿vale? Todos son nombres propios. ¿Y por qué son inmutables o intocables? No es que lo dice la Constitución, o sea, porque lo diga un papel, un tío puede matar o puede hacer lo que quiera y no le pueden juzgar. ¿Cómo? A ver, que me lo explique alguien. Porque lo pone en un papel, entonces si yo pongo en un papel lo que yo quiera, ¿puedo hacer lo que quiera? No es justo, ¿no? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué creéis que es la familia real? Porque no es de ficción, no está en la jurisdicción de la ficción y por eso es intocable. No porque sea mejor ni peor. Por eso lo importante de nosotros declararnos seres de realidad. Que de ahí viene la palabra real, realeza y todo eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque definirse como alguien con realidad significa soberanía, independencia, autonomía, señoría, dominio, libertad, eso que nos quita el contrato social, autarquía, mando, poder, superioridad, tal, ¿vale? Para que sepáis lo que significa. Y nada, para terminar, pues deciros que hasta ahora sois administradores de vuestro DNI. El Estado, sin decíroslo, os nombró administradores de esa empresa, de esa corporación o de esa ficción jurídica llamada DNI, para que la administréis. Por eso sois responsables de lo que haga el DNI, o mejor dicho, de lo que hagáis vosotros, pero porque os identificáis con el DNI, ¿vale? Entonces, al ser responsables y administradores, pues por eso vais a pagar por todo. Entonces, lo importante es separarse del Estado, declararse un ser humano y dejar de ser algo de ficción para ser algo real. Así que nada, muchas gracias. Y ahora le damos paso a...